Entonces, pues vamos a iniciar, ¿sí? La clase pasada estábamos hablando acerca de Mateo 14, ¿cierto? Déjenme lo busco, que estaba en otra, estaba averiguando una cosa y me embolaté. Entonces, listo. Entonces, en Mateo 14 estábamos hablando sobre esto que estaba pasando, este evento de la alimentación a las 5.000 personas, ¿cierto? Y allí vimos cómo estos 5 panes representaban la Torá y esos 2 peces representaban a la casa de Israel, ¿no? Ahí ya nos empieza a hablar de ese misterio grandioso que el Eterno nos está mostrando, ¿sí? O que Yeshua nos está mostrando allí. Después vemos este evento, el cual es el que estábamos estudiando, ¿sí? La clase pasada, y es este de que Jesús anda sobre el mar, ¿no? Y todo lo que conlleva que él andara sobre el mar y que él se mostrara, ¿cierto? Perdón. Y se mostrara en nosotros, ¿no? Y que ¿qué estaba pasando en ese momento cuando Jesús llega y llega caminando sobre el mar? Los discípulos estaban a punto de hundirse en la barca, ¿cierto? En el mar de Galilea, que representa a las naciones. Es como si los discípulos se hundieran en medio de las naciones y el único que no se puede hundir, el único que no va a cambiar, el único que va a seguir fiel a lo que Dios mandó, ¿quién es? Yeshua, ¿cierto? Por eso es que él sí puede caminar sobre el mar. Vemos que Pedro lo trata de hacer, intenta caminar sobre el mar, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Él se asustó viendo y miró para todos lados y que dijo, no, definitivamente tengo miedo. Todo ese viento que viene de un lado y del otro me va a coger, me va a aplastar, va a hacer quién sabe qué cosas. Y empezó a dudar y por eso fue que se empezó a hundir, ¿cierto? Y por eso en el verso 31 es que Jesús le dice, le extiende la mano, lo saca, lo levanta y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nosotros tendemos a dudar, tendemos a no mirar o no hacer lo que el Eterno nos está pidiendo, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que entender, ¿sí? Que a pesar de la adversidad que estemos viendo, déjame un segundo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que él le estaba diciendo? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué estás dudando acerca de lo que te estoy diciendo? ¿Por qué no crees? ¿Por qué no me miras solo a mí? ¿Sí? Porque Pedro, ¿qué hizo? Pedro, pues miró de un lado a otro, dejó de enfocarse en quién, en Yeshua, para mirar lo que estaba pasando o las circunstancias en las que estaba viviendo. Y eso lo podemos contrastar con lo que nosotros vivimos a nuestro alrededor, ¿sí? Ay, a veces sentimos o a veces estamos en medio de una situación totalmente adversa a nosotros, una situación difícil de X o Y circunstancias, ¿sí? Sí. Donde el Eterno pues empieza a mostrarnos y empieza a hablarnos, pero a veces nos enfocamos en las circunstancias, ¿sí? Es por lo menos una persona que está enferma. Se concentra en su enfermedad y deja de mirar a Dios, pues es cuando se empieza a hundir, ¿no? En la desesperación, en la angustia de qué voy a hacer para salir de este problema, para salir de esto otro. O una persona que tiene escasez económica y empieza a ver que su nevera está vacía, que su alacena está vacía y se enfoca solo en eso en vez de agradecerle a Dios, en vez de decir, Dios mío, tú me proveerás. Y ese es algo que nosotros tenemos que manejar, que nuestra mirada esté fijamente en aquel que nos da todo, en aquel que tiene todo, en aquel que tiene las riquezas del mundo, ¿sí?
en vez de fijarnos en las circunstancias que están a nuestro alrededor, porque es muy fácil mirar las circunstancias o todo el problema que nos aqueja o todo lo que nos rodea y perder el enfoque de lo que realmente es importante. Cuando hacemos eso es cuando nos dejamos hundir por las circunstancias, nos dejamos hundir por lo que nos dicen los demás y le damos más importancia a lo que el mundo dice acerca de algo en vez de darle importancia a lo que Dios está diciendo, ¿cierto? Por eso en el verso 32, ¿qué nos sigue diciendo? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a Genezaret, ¿cierto? Entonces, si vemos, ahí es donde ellos están aceptando que realmente Él era el Hijo de Dios, que realmente era aquel que los podía salvar, aquel que les estaba manifestando la verdadera salvación, ¿sí? El único que nos puede sacar. Y estábamos estudiando, creo que quedamos más adelante, en el verso, no sé si fue en el 35 que yo les dije acá es donde estamos viendo todo lo que hizo Yeshua, ¿sí? Esos hechos en rojo, que podríamos decirle, hechos en rojo de lo que Yeshua estaba diciendo, que dice, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos, ¿sí? ¿Por qué cuando le conocieron los hombres, cuando escucharon que Yeshua estaba allá, llegaron y buscaron esa salida, dijeron, este es el único que nos puede salvar, este es el único que nos puede libertar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí es donde se empieza a ver esa redención de las 12 tribus, ¿cierto? Ese plan de salvación que el Eterno les va a mostrar. Y creo que nos quedamos fue en el verso 36, ¿cierto? Que decía, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todo lo que le tocaron quedaron sanos. A ese momento, y esto realmente cuando hablamos del toque del manto y del borde del manto, recordemos que estamos hablando de los tzitzit, ¿sí? Que ese realmente, porque acá cuando habla del manto, no está hablando de cualquier túnica, no está hablando de cualquier vestimenta, sino si nosotros nos vamos al contexto en el que se escribió, Yeshua, que era un judío, estaba en la época donde ya está lo que es lo que se conoce como los fariseos, los saduceos, y él se puede decir que era parte de los fariseos, ¿sí? Si nosotros lo ponemos en un contexto, en un lugar donde podemos decir, no, él era más o menos de esta línea, ¿sí? Así como nosotros, no, es que a Josefita le gusta el pintar, entonces ella pertenece al área de las artes, ¿cierto? Lo mismo podríamos decir de Yeshua. Yeshua que era un rabino, aquel que enseñaba, aquel que daba las instrucciones y a eso era lo que se encargaban los fariseos, ¿sí? Entonces, por eso podríamos decir que Yeshua era casi un fariseo, ¿sí? Pero que no seguía muchos de los pensamientos que tenían los fariseos, ¿sí? No compartía mucho eso, por eso también era perseguido. Y ellos, si nosotros miramos cómo se vestía un fariseo para esa época, ellos siempre andaban con un manto de oración encima, ¿sí? Y este manto de oración tenía en sus cuatro puntas estos tzitzit que representan la palabra o los mandamientos de Dios. Aquel que andaba correctamente a los mandamientos de Dios siempre iba a mirar los tzitzit y se iba a dar cuenta o iba a recordar, eh, o iba a recordar lo que el Eterno le estaba diciendo, ¿sí? Por eso es que esto nos hace recordar y yo les decía que nos hace recordar a varios ejemplos a lo largo de las escrituras. Por lo menos en una profecía dice que los gentiles o que 10 hombres gentiles tomarán del manto a un judío y serán
salvos, ¿sí? Porque dirán realmente tu Dios existe, tu Dios es bueno, tu Dios es grande, en él podemos encontrar salvación, por eso te seguimos, ¿cierto? Lo mismo lo vemos con la mujer de flujo de sangre, ¿no? Que ella al tocar el borde de su manto, que dijo, fue sana. Si tan solo yo le toco el borde de su manto, si tan solo yo puedo ser justificada por él, me voy a sanar. Eso fue lo que quiso decir, ¿sí? Y a eso es a lo que nos llama el Eterno, ¿sí? Entonces, si nosotros recordamos, estábamos hablando de esta mujer que tenía ese flujo de sangre, ¿cierto? Y que al tocar el borde del manto del Eterno dijo definitivamente, bueno, de Yeshua en este caso, ya estoy tomando a Yeshua como el Eterno, de Yeshua tocó el manto de oración, le tocó a los bordes que representaba estos tzitzit, que lo vimos en números, ¿sí? Y esto pues hacía que ella se libertara, se salvara. Y esto no iba a pasar con cualquier fariseo, con cualquier persona que ella pudiera tocar el manto. ¿Por qué? Porque no era lo mismo cualquier fariseo a lo que era Yeshua, porque Yeshua estaba representando ¿qué? La Torá hecha carne, la perfección, aquel que no se va a hundir en medio de las naciones, que no va a hacer lo que el mundo pinta o dicta, sino que va a cumplir de acuerdo a lo que el Eterno está diciendo, ¿no? Y eso es algo que nosotros tenemos que recordar, tenemos que saber eso que el Eterno nos está diciendo, ¿no? Ah, listo, vale. Entonces vamos a retomar desde Lucas 8:43, donde nos habla acerca de esta mujer con flujo de sangre, ¿sí? Para retomar lo que estábamos viendo, lo que ya les estoy diciendo, ya vamos a acabar. Entonces ya darle la conclusión, sino que quería saber, pues para dejar todo, digamos, un poco más claro. En un momento les comparto diapositivas. Sí, entonces vamos a entrar acá desde Lucas 8:43, ¿sí? Que dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años, 12, de acá es esta, esto también lo tenemos que ver porque si dice una mujer, ¿sí? Que padecía flujo de sangre, estaba lo que estábamos hablando la clase pasada de que era maldita, estaba, por decirlo así, corrompida, y si nosotros lo miramos a nivel simbólico, eso es lo que está Israel. Israel está maldita, está en maldición, está en pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no cumple las escrituras, no está haciendo lo que Dios está mandando. Y eso lo vemos a lo largo de todos los profetas que han dicho de las 12 tribus. Por eso es curioso que acá diga que 12 años, ¿no? 12 años, 12 es el símbolo de las 12 tribus de las dos casas, ¿cierto? Y por eso dice que habiendo gastado en médicos todo lo que tenía y por ningún lado había podido ser curada. Y es como cuando nosotros o cuando Israel trata de buscar la salida y la salvación por diferentes métodos, por diferentes dioses, por diferentes circunstancias y mirar a ver si encuentra la salvación, mirar si encuentra todo lo que ellos necesitaban. Pero ¿qué pasó? Se dio cuenta que eso no era lo único, que el único que la podía salvar era ¿quién? Yeshua. Por eso dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. ¿Por qué? Porque ahí sí como dicen por ahí, nosotros cogemos y hasta que no busquemos y rebusquemos y pensemos que nosotros tenemos el control y que la salida es esta, y hasta que no nos demos duro en la cabeza y nos tropecemos con la pared y entendamos que el único que nos da la salida es quien Dios, realmente no vamos a mirar para otro lado, ¿cierto? Hasta que estamos en el foso más bajo, hasta que estamos en el pedazo más bajo, ¿cierto? Ahí es donde nosotros realmente encontramos que Dios es el único que nos puede salvar, ¿no? Y en este caso, pues, el manto de Yeshua, ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, pues realmente voy a ser salva. Si esa perfección de él, si ese
si esa cumplimiento, si ese respectivo, ¿cómo se le dice ahí? Esa perfección en cuanto a su santidad, en cuanto al apartarse para Dios sin involucrarse en lo que el mundo dicta o en lo que el mundo piensa o en lo que el mundo te da, sino que permaneció fiel a las escrituras, pues eso hizo que ella pudiera ser santa. Ella dijo, el único que me puede salvar es Él, que anda de acuerdo a las escrituras, que ha cumplido a cabalidad la Torá. Es decir, acá incluso la fama de Yeshua ya estaba por los aires, por así decirlo. Ya la gente, la mayoría de la gente conocía de Él, sabía de Él, ¿sí? Y esto es algo que tenemos que ver y ahí es donde se cumpliría esas profecías que habla en Zacarías 8:22 acerca de este que yo les decía que 10 personas tomarán el manto de un judío para ser salvos. Y eso es realmente lo que estamos haciendo nosotros, ¿sí? Donde nosotros estamos buscando a Yeshua, a un judío, para que nos dé la salvación, para que nos liberte y nos dé la entrada a la tierra prometida, ¿no? Y eso lo dice Zacarías 8:22, perdón. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar al Eterno, al Señor de los ejércitos, en Jerusalén, y a implorar el favor del Eterno. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán el manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Nosotros, ¿por qué seguimos a Yeshua? Porque sabemos que Dios está en él. Porque nosotros hacemos y empezamos a ir detrás de aquel, porque sabemos que Él es nuestro pastor, porque sabemos que Él es el único que nos guía. Y recordemos que estos 10 hombres son la representación de quién? De las 10 tribus en medio de la dispersión, ¿sí? Son extranjeros, son gente que no conoce a cabalidad las escrituras, pero que reconocen en el fondo que solo hay un Dios, que solo hay un Dios verdadero, ciertamente, como lo hizo Ruth. ¿Sí? Ruth, ¿qué dijo? Conoció a Noemí, conoció las escrituras, conoció lo que Dios estaba diciendo y pues ella que dijo, no, prefiero seguirte a ti, prefiero dejar todo, prefiero abandonar todo y seguirte a ti. Sí, que tu Dios sea mi Dios y que tu pueblo sea mi pueblo. Ella hizo los mismos pasos que hizo ¿quién? Abraham. Abraham que era un iraquí, era de Ur de los Caldeos, era un pagano, era idólatra, muy posiblemente, sí, hasta que Dios lo llama y le dice, ahora vas a ser apartado para mí. Si me quieres seguir, sígueme, pero tienes que dejar todo a un lado. Me tienes que seguir totalmente a mí, ¿sí? Y ahí es donde vemos que esa decisión de nosotros decir ahora lo seguimos a él, pues también es darle la espalda a todo lo que yo creía, pensaba u opinaba. Ahora voy a ser esclavo, voy a ser siervo, voy a ser jornalero del Eterno. ¿Por qué? Porque Él es mi salvación, porque Él me va a llevar realmente a tierra, me va a llevar a salvación, me va a llevar a un lugar de reposo. Por eso en Malaquías 4:1 que nos dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno. ¿Cuál es ese día ardiente como un horno? El día final, ¿sí? Donde todos vamos a ser juzgados. Y dice, todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que temáis mi nombre, ¿qué va a hacer? A los que temáis mi nombre, a los que guarden sus mandamientos, sus enseñanzas, sus doctrinas, sus principios, sigan el ejemplo que Yeshua hizo. Por eso estamos estudiando estos hechos en rojo, estas letras en rojo. ¿Para qué? Para ver qué es lo que Él hizo y así conforme Él hizo, nosotros
actuar, ¿cierto? Ese es algo que nosotros tenemos que hacer. Por eso dice, más a vosotros que tenéis mi nombre, mi enseñanza, mi doctrina, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Saldrá el sol de justicia, nacerá, ¿sí? Y este título, el Sol de Justicia, ese título es dado ¿a quién? Al Mesías, a Yeshua, porque de él es que viene la salvación. Él es el sol que nos alumbra, él es la luz, él es la lámpara, él es el camino que nos dirige realmente a la salvación, ¿sí? Acá cuando habla de sus alas, también puede decir que en sus bordes traerá salvación, traerá liberación, traerá sanidad, traerá limpieza para nuestras vidas. Y realmente por eso es que él dice, así como la gallina coge a sus polluelos y los quiere cuidar, así yo he tratado de hacerlo con ustedes, pero ustedes no quieren. ¿Sí? Eso lo dice en Mateo 23, ¿no? Y eso es lo que él ha tratado de hacerlo, por eso es que él va a traer salvación. Y si no estoy mal, acá hay un texto que habla también acerca en sus alas y cree que nacerá, traerá no salvación, sino sanidad. ¿Sí? No sé si es este o es otro verso que habla también acerca de esto. Entonces, si nosotros y si Él va a traer la salvación, por lo que Él representa, porque Él es la Torah, Él es el verbo hecho carne, ¿no? La palabra hecha carne, pues ahí es donde Él vamos a ver que nosotros somos librados porque Él sí cumplió a cabalidad todas las escrituras, porque Él sí hizo conforme a la instrucción de su Padre, porque Él cumplió el mandamiento que su Padre le mandó y no fue como nosotros. Que nosotros, pues al escuchar los mandamientos, dijimos, sí, Señor, vamos a hacer todo lo que tú nos digas, todo lo que tú mandes, todo lo que tú tengas que decirme, eso yo lo voy a hacer, yo voy a obedecer, pero nos dimos media vuelta y allá caímos en el error, ¿no? Eso pasó en el monte Sinaí, nos apartamos, nos fuimos por otro camino, fuimos engañosos, con la boca dijimos una cosa, pero con el corazón hicimos otra cosa. En cambio, Yeshua no fue así. Yeshua tiene todos los atributos, él cumplió todas las todo el obedecer y por eso pues tiene todas las bendiciones por obedecer las escrituras. Sí, no solo eso, sino que nos mostró la mejor manera de llegar al Padre, que es obedeciendo, ¿cierto? Por eso, cada persona que quería tocar su manto, que conocía, y muy posiblemente esta mujer, conocía las profecías y sabía que si le tocaba el borde a esta persona, a este judío que traía la salvación, que traía la esperanza, pues se iban a ser justificados, iban a ser sanos. Por eso si vemos acá que dice, le trajeron a todos los enfermos y le rogaban que les dejara tocar solamente el borde de su manto y todo lo que le tocaron quedaron sanos. O sea, y casi siempre hacemos referencia de que Yeshua y que solo sanó a esta mujer cuando lo tocó el borde de su manto, pero no fue solo a ella. Acá lo está diciendo en el verso 36, ¿sí? Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto y todo lo que le tocaron quedaron sanos. Imagínese ese milagro, eso que estaba pasando con él. Llegaron a la sanidad, llegaron a la libertad gracias a que Yeshua cumplió plenamente los mandatos de Dios, cumplió lo que él quería mostrarles, lo que él estaba haciendo, ¿sí? Y esto es realmente algo a lo que nosotros debemos de mirar y debemos de tener en cuenta, ¿sí? Que si nosotros permanecemos en Él, si nosotros nos aferramos a su plan de salvación, a su plan de liberación, Él nos va a salvar, Él nos va a llevar a un puerto seguro, ¿sí? No nos va a dejar en medio de las naciones perdiéndonos, sino que así como sacó a Pedro del mar, así nos va a sacar a nosotros. Y esto está conectado con el capítulo 15
¿sí? De Mateo. Sí, Juliet, nada más quería comentarte algo que también a mí se me viene a la mente, que por ejemplo, mencionas que seguramente esta persona, esta mujer del flujo tenía pues conocimiento de la Torá y de los profetas, ¿no? Ujú, Pero yo me pongo a pensar que realmente probablemente ni tenía tanto conocimiento, pero lo que sí tenía era lo que a nosotros nos faltaba, fe. ujú, Y ella escuchaba de Yeshua por todo, eso creo que sí lo pudo haber vivido porque escuchaba de Yeshua los milagros que hacía. Entonces, inmediatamente vino a ella, yo creo que la fe, la confianza, porque a veces Dios te lleva en tus peores momentos ujú. a buscarlo y a buscar y a tener esa fe y esa confianza, cosa que a lo mejor no tendrías si estuvieras así en abundancia, ¿no? De cosas. Nada más eso quería comentar. No dudo que también conociera la palabra, por supuesto, pero siento que la palabra sin la fe no hubiera logrado nada. Ujú. Nada más ese es mi comentario. Vale, ¿no? Y recordemos que la palabra fe es emuná, ¿no? Que quiere decir fidelidad a la verdad. Muy posiblemente, por eso le digo, ella muy posiblemente sí conocía o muy posiblemente era así como antes éramos nosotros, leíamos, pero no entendíamos y seguíamos el camino, ¿cierto? No sabemos. Pero pues ella tenía parte del conocimiento, porque ¿por qué tocarle el borde de su manto? ¿Por qué no tocarle otra fracción? Decirle, no, pues si yo le toco el pie, pues voy a ser sana, ¿cierto? Digamos que es mucho mejor tocarle el pie que el borde de su manto, ¿sí? En representación a nosotros. ¿Por qué? Porque pues llegas es directamente a la persona, estás tocando directamente a la persona y dices eso, me trae salvación, me trae sanidad, por así decirlo, ¿cierto? Pero ¿por qué solo el borde de sus mantos? ¿Por qué tocar solo los tzitzit en vez de tocar otra parte, ¿sí? De su cuerpo, las sandalias, ¿sí? Eh, Cosas así por el estilo. ¿Por qué siempre la representación es el borde del manto? Por esto mismo que nos está hablando acá. ¿Por qué? Porque de ahí es donde viene el contexto de que gracias a la perfección que él cumplió, pues es donde él es la perfección, él nos trae la salvación, él nos trae la sanidad. Y sí, también puede estar la parte que tú dices, muy posiblemente no conocía, o si conocía era muy por encimita, así igual que Pedro. Pedro al principio conocía muy por encima de las escrituras, no conocía nada, por eso es que muchos de los fariseos cuando él empieza a enseñar, cuando él empieza a instruir, se asombraban y decían, este hombre de dónde saca tanta sabiduría si es un letrado, ¿sí? Pero sabemos que eso solo lo da Dios y lo revela Dios, ¿no? Entonces, pues digamos que se pueden dar los dos casos en función de que Dios habla de acuerdo a las dos circunstancias también. Y muy posiblemente Dios dirigió a esta mujer para que tocara el borde de su manto en vez de pensar en tocar otra cosa, las sandalias, los pies o tocarle la túnica o el vestido, prefirió tocar el borde de su manto, ¿no? En representación que era el manto de oración y que también es el reflejo de qué, de la búsqueda de Dios, ¿no?